Hay algo que llevas haciendo tanto tiempo que ya no lo notas. Te estás viendo pequeño. No lo haces conscientemente. No te dices a ti mismo cada mañana soy menos que los demás. No funciona así. Funciona de forma mucho más sutil, mucho más automatizada, mucho más difícil de detectar precisamente porque ya no se percibe como una elección. Se percibe como la realidad. Funciona cuando en una reunión tienes una idea y decides no decirla porque probablemente ya alguien la haya pensado y sea más evidente de lo que parece. Cuando alguien te hace un cumplido y tu primer impulso es buscar la razón por la que no es del todo verdad. Cuando te ofrecen una oportunidad y antes de entusiasmarte, ya estás calculando todas las formas en que probablemente no vas a estar a la altura. Cuando en una conversación cedes tu posición, no porque hayas cambiado de opinión, sino porque mantenerla te parece más ruido del que merece la pena generar. No es que te falte autoestima en el sentido en que se habla de eso normalmente. No es que te sientas mal contigo mismo de forma constante y obvia. Es algo más sutil y más persistente. Es que llevas tanto tiempo ocupando menos espacio del que te corresponde que ya no sabes qué tamaño real tienes. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Quédate, porque lo que voy a contarte sobre por qué ocurre esto y cómo se resuelve puede ser la conversación más honesta que hayas tenido sobre este tema. En este video vamos a explorar algo que va mucho más allá de la autoestima, tal como se entiende habitualmente. Vamos a examinar el mecanismo psicológico profundo que lleva a una persona a acostumbrarse a verse pequeña, a ocupar menos espacio del que le corresponde, a tratarse sistemáticamente como si su perspectiva, sus necesidades y su presencia en el mundo valieran menos de lo que realmente valen. Y vamos a hacerlo desde la psicología de Alfred Adler, cuyas ideas sobre la inferioridad, la compensación y el crecimiento genuino son hoy tan precisas como cuando las desarrolló hace más de 100 años. Adler fue médico y psicólogo en Viena, contemporáneo de Freud, y una de las mentes más lúcidas en la historia de la psicología. Su trabajo se centró en entender algo que afecta a prácticamente todos los seres humanos: el sentimiento de ser menos, de ser insuficiente, de ocupar un lugar en el mundo que hay que ganarse constantemente porque no está garantizado. Y lo que Adler descubrió sobre ese sentimiento, sobre cómo se instala, cómo se mantiene y sobre todo cómo se supera, puede cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo de una manera que ninguna cantidad de afirmaciones en el espejo puede producir. Empecemos. Para entender por qué te has acostumbrado a verte pequeño, necesitamos empezar por entender algo que Adler identificó con una precisión que todavía impresiona. Todos los seres humanos, sin excepción, comienzan la vida sintiéndose pequeños. No es una metáfora, es una descripción literal de la condición de partida. Un bebé es completamente dependiente. No puede alimentarse solo, no puede moverse libremente, no puede comunicar con precisión lo que necesita, no puede protegerse de nada. Depende al 100% de los adultos que lo rodean para sobrevivir. Y esa experiencia primitiva y total de ser pequeño en un mundo que es infinitamente más grande y más poderoso que tú, deja una marca en la psique que Adler llamó el sentimiento primario de inferioridad. No es una patología, no es algo que le ocurre solo a algunas personas. Es la condición de partida de todos, es de donde venimos todos. Y a partir de esa condición de partida, cada persona desarrolla lo que Adler llamaba su estilo de vida, la narrativa sobre quién es, qué puede esperar del mundo y qué tiene que hacer para encontrar su lugar en él. Una narrativa que incluye, siempre, una respuesta a la pregunta más fundamental de todas: ¿soy suficiente? Y la respuesta que esa narrativa da a esa pregunta no se construye en el vacío, se construye a través de las experiencias concretas que se viven en los primeros años de vida, a través de cómo somos tratados, de qué se nos dice sobre nosotros, de qué se valora en nuestro entorno y qué no, de cómo respondemos en las situaciones que importan y de qué nos dicen esas respuestas sobre quiénes somos. Y muchas personas, a través de esas experiencias tempranas, llegan a una conclusión que no es verdad, pero que se siente como verdad con una intensidad que nada puede cuestionar, que son un poco menos, que hay algo en ellas que no está completamente a la altura, que su lugar en el mundo requiere un esfuerzo que a los demás no parece costarles de la misma manera. Esa conclusión, sacada de la experiencia limitada de la infancia e interpretada con los recursos limitados de un niño que todavía no puede ver el panorama completo, es el origen de todo lo que estamos explorando hoy. Ahora bien, el problema no es que esa conclusión se haya sacado. Los niños sacan conclusiones. Es lo que hacen. Es la forma en que construyen su comprensión del mundo. El problema es lo que ocurre después. Cuando una persona llega a la conclusión de que es un poco menos, de que su lugar no está completamente garantizado, de que hay que compensar de alguna manera esa sensación de insuficiencia, la psique hace algo muy inteligente, desarrolla estrategias. Adler las llamaba estrategias de compensación. Y lo que las hace tan difíciles de ver es que muchas de ellas se parecen mucho a virtudes, se parecen a rasgos positivos de carácter,
a formas de ser que el entorno valora y que uno aprende a identificar como parte de quien es. Una de las estrategias de compensación más comunes es el esfuerzo excesivo, trabajar más que nadie, ser más meticuloso que nadie, prepararse más que nadie, no para disfrutar del proceso, sino para asegurarse de que el resultado sea tan sólido que nadie pueda cuestionarlo. Y a través de ese resultado impecable, compensar la sensación de que sin él no habría nada que justificara el lugar que se ocupa. Otra es la complacencia. Ser extraordinariamente bueno satisfaciendo las necesidades de los demás. Estar siempre disponible. Nunca decepcionar. Ser la persona en la que todos pueden confiar. No porque la generosidad sea mala, sino porque en este caso la generosidad no viene del amor, sino del miedo. Del miedo a que sin esa utilidad, sin esa disponibilidad, el vínculo desaparezca. Otra es la invisibilidad. No ocupar demasiado espacio. No hacer demasiado ruido. No tener opiniones demasiado marcadas, no pedir demasiado, no molestar, pasar lo más desapercibido posible para no generar el tipo de atención que podría revelar la insuficiencia que uno cree que tiene. ¿Reconoces alguna de estas estrategias en ti mismo? ¿O quizás una combinación de varias? No te lo pregunto para que te juzgues, te lo pregunto porque reconocer la estrategia es el primer paso para ver lo que está debajo de ella, lo que la generó, lo que la mantiene activa. Y sobre todo, lo que ya no necesitas compensar porque la conclusión que te llevó a compensarlo puede no ser tan verdadera como se siente. Hay algo que ocurre con las estrategias de compensación con el tiempo que es fundamental entender. Y es que dejan de percibirse como estrategias. Al principio, aunque no siempre de forma consciente, hay algo que dice: hago esto para protegerme, para compensar, para asegurar mi lugar. Hay una intención detrás, aunque sea una intención de miedo, pero con el tiempo, con la repetición, con los años de aplicar la misma estrategia en los mismos contextos, la estrategia se convierte en identidad, deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Ya no dices me hago pequeño para evitar el rechazo. Dices soy una persona discreta. Ya no dices trabajo más que nadie para demostrar que merezco estar aquí. Dices soy una persona muy dedicada. Ya no dices estoy siempre disponible porque temo que si no lo estoy me dejarán de querer. Dices soy muy buena persona, muy generosa. Y todas esas descripciones pueden ser verdad en algún sentido. La discreción es real. La generosidad es real. Pero hay algo más que también es real y que la descripción no incluye. Que detrás de esas formas de ser hay una creencia que las organiza. Una creencia que dice que sin esa discreción, sin esa dedicación, sin esa generosidad, el lugar que ocupas en el mundo sería más precario de lo que es ahora. Y mientras esa creencia esté activa, mientras siga operando de forma automática, la estrategia continuará. No porque seas débil o porque no hayas trabajado suficientemente en ti mismo, sino porque la psique es coherente, y si aprendiste que hacerte pequeño era la forma más segura de estar en el mundo, la psique va a seguir haciéndolo hasta que haya una razón convincente para cuestionarlo. Adler lo llamaba el estilo de vida neurótico, no en el sentido peyorativo, en el sentido de que es una forma de organizar la vida que sirve a la función de proteger de la amenaza percibida, pero que tiene un costo enorme en términos de autenticidad y de plenitud. Y ese costo que se paga día a día en forma de ideas que no se dicen, de espacio que no se ocupa, de necesidades que no se expresan, de oportunidades a las que no se aspira, es el precio de haber confundido una estrategia de supervivencia con una identidad permanente. Necesito preguntarte algo, y necesito que te lo tomes en serio antes de seguir. ¿Cuál es el tamaño que crees que tienes? No en términos físicos, en términos de presencia, de impacto, de derecho a ocupar espacio, en términos de lo que puedes esperar de la vida, de las relaciones, del trabajo, en términos de cuánto puedes pedir, cuánto puedes aspirar, cuánto puedes reclamar como tuyo, y cómo lo sabes. ¿Cómo llegaste a esa estimación de tu propio tamaño? ¿La probaste alguna vez de verdad? ¿La cuestionaste? ¿Examinaste la evidencia real que la sostiene o simplemente la aceptaste como parte del inventario de quién eres? La mayoría de las personas, cuando se hacen estas preguntas honestamente, descubren algo desconcertante: que la estimación de su propio tamaño no está basada en evidencia real. Está basada en conclusiones que sacaron hace mucho tiempo, en circunstancias muy específicas, con información muy limitada, y que nunca realmente las cuestionaron porque en algún momento dejaron de sentirse como conclusiones y empezaron a sentirse como hechos. Adler lo habría dicho de esta manera: el tamaño que crees tener no es el tamaño que tienes, es el tamaño que aprendiste a tener. Y esas dos cosas pueden ser muy diferentes. El tamaño que aprendiste a tener fue construido por el entorno, por las experiencias tempranas, por los mensajes que recibiste sobre quién eras y cuánto valías, por las veces que ocupaste espacio y te enseñaron, de formas directas o indirectas, que ese espacio era demasiado, por las veces que intentaste y el resultado no fue el que esperabas, y sacaste la conclusión de que intentarlo era arriesgado.
El tamaño que realmente tienes es otra cosa. Es algo que todavía está por explorarse en gran parte, que todavía no se ha podido medir completamente porque las estrategias de protección que desarrollaste han impedido durante mucho tiempo que te expandas lo suficiente como para saber dónde están tus límites reales. Quiero hablarte ahora de algo que tiene una aplicación directa en lo que estamos explorando. La forma en que verse pequeño afecta a las relaciones. Cuando te has acostumbrado a ocupar menos espacio del que te corresponde, cuando tus estrategias de compensación incluyen la invisibilidad, la complacencia o la disponibilidad total, las relaciones que construyes tienen una característica que puede ser difícil de ver desde dentro. Están desequilibradas. No necesariamente de forma obvia, no necesariamente de forma que produzca conflicto, pero desequilibradas. De un lado hay alguien que da más de lo que recibe, que está más disponible de lo que el otro está para él, que cede más en los conflictos, que ocupa menos espacio en la dinámica, que necesita menos, o que al menos actúa como si necesitara menos. Y ese desequilibrio, aunque puede sentirse como una virtud, como ser buena persona, como ser generoso o fácil de querer, tiene un costo muy concreto. La relación que se construye sobre ese desequilibrio no te puede conocer del todo. No puede conectar con la versión completa de quién eres, porque esa versión no está completamente presente. La parte que necesita, que discrepa, que ocupa espacio, que tiene opiniones propias, que puede decir que no, esa parte está ausente o está muy atenuada. Y eso genera, paradójicamente, un tipo de soledad que es muy difícil de explicar, porque desde fuera tienes vínculos, tienes personas que te quieren, pero por dentro sientes que no estás siendo completamente visto, que lo que conecta con los demás no es del todo tú. Es la versión reducida, la versión segura, la versión que no genera demasiado ruido. Adler hablaba del sentimiento de comunidad genuino, el Gemeinschaftsgefühl, como la capacidad de conectar de verdad. No de estar rodeado de gente, de conectar, y decía que la conexión genuina solo es posible entre personas que se muestran reales, que la conexión con una versión reducida de alguien puede ser afectuosa y puede ser real en muchos sentidos, pero no puede ser la conexión profunda que todos buscamos. Y la única forma de tener esa conexión más profunda es ocupar más espacio, mostrarte más completo, arriesgarte a que lo que hay en ti cuando no te estás haciendo pequeño también tenga cabida en el vínculo. Y eso, para alguien que lleva años compensando, que lleva años creyendo que hacerse pequeño es la forma de garantizar el lugar en las relaciones, puede sentirse como uno de los movimientos más arriesgados que existen. Necesito detenerme aquí, porque hay algo que quiero nombrarte directamente. Algo que puede doler un poco, pero que creo que necesitas escuchar. Hay personas que llevan toda su vida siendo extraordinariamente capaces, inteligentes, talentosas, con una profundidad de pensamiento y una sensibilidad que pocas personas tienen, con una capacidad de observación, de comprensión, de conexión, que cuando se permite expresarse completamente, produce un impacto real en los demás. Y esas mismas personas llevan toda su vida minimizándose. No las ideas raras o las opiniones superficiales, las ideas buenas, las perspectivas valiosas, los logros reales, las fortalezas genuinas. Todo eso pasa por un filtro interno que lo reduce, que lo cuestiona, que lo compara desfavorablemente con alguien o con algo, y que termina produciendo una versión mucho más pequeña de lo que realmente hay. Y lo más doloroso, lo que quiero que escuches con toda la atención que puedas, es esto. El mundo no sabe lo que se está perdiendo, no de forma grandilocuente, no en un sentido de que eres extraordinario y el mundo tiene que saber tu nombre, en el sentido concreto y cotidiano de que hay conversaciones que podrías tener y no tienes, contribuciones que podrías hacer y no haces, espacio que podrías ocupar y no ocupas, relaciones que podrían ser más profundas si te mostraras más completo, trabajos que podrías hacer mejor, proyectos que podrías liderar, ideas que podrías proponer, si no estuvieras tan ocupado protegiéndote de la posibilidad de que no estés a la altura. Y todo eso, toda esa potencia que está contenida detrás de las estrategias de hacerse pequeño, no es un secreto que solo tú sabes. Es algo que las personas que te conocen bien a veces ven con más claridad de lo que tú puedes verlo. Es algo que aparece en los momentos en que la guardia baja y te muestras más completamente. Y es algo que deja a la gente con la pregunta de por qué no lo haces siempre. La respuesta a esa pregunta es lo que hemos estado explorando. Y la respuesta no es que no puedas. Es que aprendiste que no convenía. Y esas dos cosas son completamente diferentes. Adler hablaba de algo que llamaba la superación del complejo de inferioridad. Y quiero explicarte bien qué quería decir con eso porque es muy diferente de lo que la mayoría de la gente imagina cuando escucha esa expresión. Superar el complejo de inferioridad no significa dejar de sentirte inferior en algún sentido. No significa llegar a un estado de confianza perfecta en que ya no hay dudas ni incertidumbre. No significa convertirte en alguien que no necesita a los demás ni que no experimenta el miedo al rechazo. Significa algo mucho más concreto y mucho más alcanzable.
Significa dejar de organizar tu vida alrededor de la compensación de ese sentimiento. Dejar de tomar decisiones desde el miedo de que si te muestras tal como eres serás encontrado insuficiente. Dejar de usar tu energía en estrategias de protección y empezar a usarla en construcción genuina. Adler decía que hay dos formas de responder al sentimiento de inferioridad. La primera es compensar, construir hacia afuera una imagen que cubra la insuficiencia percibida, ya sea con logros, con complacencia, con invisibilidad, con cualquiera de las estrategias que hemos explorado. Y la segunda es crecer, moverse genuinamente hacia la plenitud. No para demostrar nada, no para compensar nada, sino porque hay algo en la naturaleza humana que impulsa hacia ser más completo, más auténtico, más capaz de conectar y de contribuir. La primera opción, la compensación, parece más segura, porque el crecimiento implica riesgo. El crecimiento implica mostrarse, implica la posibilidad de ser encontrado insuficiente de una forma que ya no tiene la cobertura de la estrategia, pero tiene un costo que la compensación no tiene. El costo de estar siempre en movimiento sin llegar nunca a ningún lugar que se sienta genuinamente tuyo, de trabajar más que nadie y aún así sentir que no es suficiente, de dar más de lo que tienes y aún así sentir que el vínculo no es del todo real, de hacerte tan pequeño que ya no sabes cuánto espacio te corresponde realmente. Y el crecimiento genuino, aunque implica riesgo, tiene algo que la compensación nunca puede dar, la posibilidad de construir una vida que se sienta tuya, no perfecta, no sin miedos, pero tuya. Quiero hablarte de algo que Adler consideraba central para el crecimiento genuino y que está directamente relacionado con dejar de verte pequeño. El propósito. No el propósito en el sentido de una misión especial que tienes que descubrir. El propósito en el sentido más concreto. La dirección en que te mueves cuando tus decisiones nacen de lo que genuinamente eres y quieres contribuir, en lugar de nacer del miedo a no ser suficiente. Y lo que Adler observó es que cuando una persona empieza a orientarse hacia ese propósito genuino, cuando empieza a moverse desde lo que realmente valora, en lugar de desde la compensación, algo muy interesante ocurre con el sentimiento de inferioridad. No desaparece, pero pierde su centralidad, se vuelve menos relevante, menos urgente, menos organizador de las decisiones. ¿Por qué? Porque el sentimiento de inferioridad se alimenta de la pregunta, ¿soy suficiente? Y esa pregunta es más insistente cuando tu atención está puesta en ti mismo, en cómo te perciben, en cómo sales comparado, en si estás a la altura. Pero cuando tu atención está puesta en lo que quieres construir, en lo que quieres contribuir, en la dirección hacia la que te mueves, esa pregunta pierde parte de su urgencia, no porque hayas respondido que sí, sino porque ya no estás tan pendiente de responderla. Estás demasiado ocupado siendo en lugar de evaluar si eres suficiente para ser. Adler lo llamaba el movimiento del interés en uno mismo hacia el interés social, del ensimismamiento que produce el miedo a la apertura que produce el propósito, y decía que ese movimiento, ese desplazamiento de la atención desde la propia insuficiencia percibida hacia la contribución genuina, era el principio de toda salud psicológica real, no como un deber moral, no como una prescripción de que deberías pensar menos en ti mismo, sino como una descripción de lo que ocurre de forma natural, cuando el miedo deja de organizar la vida y algo más positivo empieza a hacerlo. Voy a decirte algo ahora sobre el proceso de dejar de verte pequeño que me parece importante que escuches de antemano para que no te sorprenda cuando llegue. Cuando empiezas a ocupar más espacio, cuando empiezas a mostrar partes de ti mismo que habían estado contenidas por las estrategias de hacerte pequeño, el entorno no siempre responde de la forma que esperabas. A veces responde bien. Personas que te conocían de una manera determinada de repente te descubren de una forma diferente y la relación se profundiza. Pero a veces no. A veces hay personas que estaban acostumbradas a la versión pequeña de ti, que no saben cómo relacionarse con la versión más completa, que se sienten desorientadas, que reaccionan con incomodidad o con distancia o con el intento de devolverte al lugar que conocen. Y eso puede ser muy desestabilizador, porque confirma exactamente el miedo que te llevaba a hacerte pequeño desde el principio. El miedo a que si te mostrabas más completamente, algo en las relaciones cambiaría de una manera que no controlas. Y la tentación en ese momento es enorme. Volver, reducirte de nuevo, pagar el precio de tu autenticidad para restablecer el equilibrio que conoces. Pero Adler diría algo muy claro sobre esa tentación. Diría que la pertenencia que se compra al precio de hacerse pequeño no es pertenencia genuina, es una transacción. Y que las relaciones que pueden crecer contigo cuando te muestras más completo son las que valen. Las que no pueden, revelan sus límites reales. Y esa información, aunque duela, es valiosa. No te estás quedando sin vínculos cuando empiezas a ocupar más espacio. Estás descubriendo qué vínculos tenían profundidad real, y liberando el espacio para construir los que pueden contener quién realmente eres. Hay algo que quiero explorar antes del cierre y que es especialmente importante: la diferencia entre verse pequeño y ser humilde.
Porque muchas personas que se han acostumbrado a verte pequeño han aprendido, de una forma u otra, que eso es la humildad, que hacerse grande es arrogancia, que ocupar espacio es egoísmo, que destacar, que afirmar, que decir esto lo hice yo, esto es lo que pienso, esto es lo que necesito, es de alguna manera incompatible con ser buena persona. Y esa confusión entre verse pequeño y ser humilde es una de las más costosas que existen, porque la humildad genuina no requiere que te veas menos de lo que eres. Requiere que te veas con precisión, que reconozcas lo que tienes y lo que no tienes, lo que puedes y lo que no puedes, lo que sabes y lo que no sabes, sin inflar y sin reducir. Verte pequeño no es humildad, es distorsión. Es ver una versión reducida de la realidad, y las decisiones que se toman desde esa distorsión no son más sabias ni más éticas que las que se toman desde una percepción más precisa de uno mismo. Son simplemente decisiones que están organizadas alrededor del miedo en lugar de alrededor de lo que realmente eres. Adler habría dicho que la persona psicológicamente sana no es la que se ve pequeña, sino la que se ve con claridad, y que esa claridad, lejos de producir arrogancia, produce exactamente lo contrario: la capacidad de relacionarse con los demás desde un lugar de genuina igualdad, no desde la superioridad de quien se cree más, no desde la inferioridad de quien se cree menos, desde la igualdad de quien se sabe tan suficientemente humano como cualquier otra persona. Esa es la posición desde la que se construyen las relaciones más reales, desde la que se contribuye de forma más genuina, desde la que se puede dar sin el precio de anularse. Llegamos al punto más importante de todo lo que hemos hablado hoy. No tienes baja autoestima en el sentido en que se habla de eso normalmente. Te has acostumbrado a verte pequeño. Y esas dos cosas, aunque pueden sentirse igual desde dentro, son completamente diferentes en lo que implican. La baja autoestima sugiere que hay algo que arreglar, algo que construir desde cero, una deficiencia que tiene que cubrirse. Haberse acostumbrado a verse pequeño dice algo diferente, que hay un hábito, una percepción instalada por la repetición y por el tiempo que ya no corresponde a la realidad pero que se siente como real. Una estimación de uno mismo que fue construida para un propósito específico en un momento específico y que ya no necesita seguir siendo la única disponible. Y los hábitos, a diferencia de las deficiencias, pueden cambiarse. No de golpe, no con una decisión, con la acumulación de pequeñas decisiones que van en otra dirección, con la repetición de momentos en que eliges ocupar el espacio que te corresponde en lugar de reducirte, con la práctica gradual de mostrar más de quién eres en los contextos que pueden recibirlo. Adler creía que el cambio de identidad, el proceso de pasar de verse pequeño a verse con más precisión, ocurre exactamente así, no con grandes revelaciones, con pequeñas elecciones acumuladas que gradualmente construyen una nueva narrativa sobre quién eres y cuánto espacio te corresponde. Y ese proceso, aunque es gradual, aunque no produce resultados inmediatos, produce algo que ninguna afirmación en el espejo puede producir: la experiencia directa de que el espacio que empiezas a ocupar no produce la catástrofe que temías, que las relaciones que se profundizan cuando te muestras más completo existen, que hay un tamaño más grande que el que te habías asignado que también puede ser tuyo. No estás destinado a verte pequeño para siempre. Es un hábito, no una identidad permanente. Y los hábitos empiezan a cambiar en el momento en que te das cuenta de que son hábitos. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo muy concreto que puedas usar mañana. Elige una situación ordinaria de tu vida cotidiana, una conversación, una reunión, un momento en que habitualmente te reduces, en que te callas una opinión, en que cedes sin haber cambiado de posición, en que minimizas un logro, en que dices que no a algo que en realidad querías decir que sí. Y en esa situación, haz algo diferente, no algo dramático. No declarar que a partir de hoy vas a ser otro, simplemente una cosa pequeña. Di la opinión, mantén la posición, acepta el cumplido sin buscarle la trampa. Di que sí a algo que querías. Una sola cosa, en una sola situación. Y nota lo que pasa, no el resultado externo, el resultado interno. ¿Cómo se siente haber ocupado ese espacio? Si la catástrofe que temías ocurrió o si algo diferente sucedió, si la relación colapsó o si algo en ella se acomodó de una forma que resultó tolerable o incluso mejor de lo esperado. Adler decía que la experiencia directa es el único antídoto real para las creencias instaladas por el miedo, que no basta con entender intelectualmente que te has acostumbrado a verte pequeño. Hay que tener la experiencia de ocupar más espacio y sobrevivir, de mostrarse más completamente y no ser encontrado irremediablemente insuficiente, de decir lo que realmente se piensa y descubrir que el mundo no se acaba. Esa experiencia, acumulada a una pequeña decisión a la vez, es lo que construye la nueva narrativa, la que dice que el espacio que te corresponde es más grande del que habías estado ocupando, y que puedes estar en él sin que nada terrible ocurra.
No tienes que resolver todo de golpe, solo tienes que empezar a preguntarte si el tamaño que te has asignado es realmente tuyo. Porque si no lo es, tienes todo el derecho del mundo a reclamar el que corresponde. Y ese tamaño, el real, siempre fue más grande de lo que aprendiste a creer. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.